el Estado no debería dar el poder a una sola persona, sino más bien darlo y dividirlo y equilibrarlo entre varias instituciones. Pero para esto tuvo que pasar toda una evolución. Primero tuvo que conceptualizarse o creer en conceptos tales como el Estado y el poder propiamente. Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, un escritor y sociólogo y pensador de aquella época, que vivió entre los años 1469 y 1527, autor de la obra El Príncipe, es el que centra de algunas maneras algunos conceptos claros acerca del poder, del buen gobierno y de la necesidad que el príncipe, defendiendo él a la monarquía, ¿no?, detentara en sí la capacidad, la educación, la actitud de poder tener en sí la consolidación de todos los poderes, es decir, el de juzgar, el de legislar y el de gobernar. Nicolás Maquiavelo en El Príncipe hace frases célebres como aquellas, por ejemplo, que dicen que el fin justifica los medios. El tema de la teoría del poder comienza a desarrollarse en todo caso, no solamente por Nicolás Maquiavelo, sino también por Montesquieu y también por otros grandes pensadores. El término maquiavélico, que mencioné en un segundo, tiene que ver por el hecho que Nicolás Maquiavelo escribe el libro El Príncipe defendiendo el absolutismo en una época en que ya estaban empezando a germinar las ideas de libertad, las ideas de liberalidad, y donde aparecían los primeros pensadores a quienes más tarde iban a seguir los enciclopedistas como el Barón de Montesquieu. En la imagen podemos ver, ¿no?, a estos dos personajes, al Barón de Montesquieu y también a Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo decía, en su teoría y en su libro El Príncipe, defiende el absolutismo. Para Nicolás Maquiavelo, incluso, un ejemplo de buen gobernante y de hombre de poder, que sabía manejar la teoría del poder, fue César Borgia, aquel gobernante que estuvo al frente de gran parte de Europa en la época más fuerte del papado. Contrario a esas formas de pensar, el Barón de Montesquieu plantea la necesidad de dividir el poder. Es decir, el poder no puede estar en una sola persona. Montesquieu y los demás enciclopedistas finalmente concluirán que era necesario, impostergable, la división de los poderes. Thomas Hobbes y Jean Bodin, otros pensadores, señalaron también que la comunidad política solo tenía garantizada su seguridad y su conservación si sus miembros, mediante un pacto teórico, renunciaban a gobernarse a sí mismos y delegaban esa tarea a un soberano de monarquía absoluta. Sin embargo, las ideas de Hobbes y de Jean Bodin, si bien es cierto, no contribuían a la división de poderes, sí contribuían a una teoría del poder. Es decir, el poder no podía dividirse. Maquiavelo, Bodin y Hobbes, todos ellos, contribuyeron de modo decisivo y sobresaliente a la construcción teórica del Estado. No se recuerda hasta ellos, anterior a ellos, más que los pensadores helenísticos, como Platón, Sócrates y tantos otros, la discusión, el desarrollo permanente de las ideas del Estado. Con estos tres pensadores comienza a desarrollarse una teoría del Estado moderno, hablando de la autonomía de lo político, la importancia de la fuerza militar, el principio de la soberanía y el poder absoluto en todos los ámbitos de la vida política. El poder estatal es, por consiguiente, aquella especie de poder político que le corresponde a los poderes públicos y que consiste, fíjese bien, en la capacidad de dirección superior de todos los asuntos que se incluyen en el ámbito político de un sistema Estado. Este poder estatal puede observarse desde distintas perspectivas. El poder estatal es también conocido como el jus imperium, es decir, el poder de ordenar, el derecho que tiene el emperador de imponer su voluntad. Desde el punto de vista internacional, ¿no?, desde el punto de vista internacional, el poder estatal es visto como un poder nacional. Es decir, yo no puedo invadir tu territorio porque hay un poder allí que me lo detendrá. Yo no puedo avasallar otro estado porque el poder de ese estado me detendrá, pondrá un límite. Se conceptualiza con la suma de los atributos que tiene ese estado para movilizarse contra mí en caso yo quisiera invadirte. Ahora, el poder institucionalizado y formalizado es otro concepto que debemos desarrollar. Cuando hablamos de poder institucionalizado y formalizado, no estamos hablando solamente de un hombre que coja el poder y a través de ese poder ya usurpado pueda ejercer su voluntad
y pueda ejercer su parecer en la población. No. El poder, como nosotros debemos entenderlo, es aquel que a través de un sistema, a través de un procedimiento, uno puede llegar hasta él. A eso se llama el poder institucionalizado y el poder formalizado. Aquellos que crean que el poder existe por el poder, están equivocados. El poder existe porque está respaldado por un conjunto de normas jurídicas, porque está respaldado por un conjunto de leyes que le da esa estructura necesaria para poder ejercitar el poder. Esto es lo que nosotros conocemos como perspectiva político-jurídico. No puede existir poder sin normas y leyes que lo regulen. No puede ejercerse un poder sin normas jurídicas que regulen ese poder. Eso sería entonces la institucionalización del poder estatal. El Estado entonces, al ejercer su poder, tiene ciertas funciones. Se reconocen tres principalmente: la legislación, la legislativa, la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional. Tres funciones de suma importancia para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Mediante la legislación, el Estado instituye el ordenamiento jurídico que regula su organización. Mediante la legislación creamos constituciones. Mediante la legislación esas constituciones crean instituciones y crea a su vez las formas en que esas instituciones van a existir, los objetivos de ellas a través de las leyes orgánicas. Entonces, la institucionalización de este Estado está íntimamente ligado con la legislación. Un Estado que legisla será un Estado que organiza o será un Estado que administra. Obviamente, que administra. Y ahí vamos, a través de la administración o de sus facultades administrativas, el Estado podrá suplir las necesidades. Y las actividades jurisdiccionales serán aquellas en las que el Estado proclamará la supremacía de un derecho. Algún conflicto que ocurra entre los pobladores, el Estado dirá: un momento, este conflicto no debe existir, porque el que tiene la razón es tal y no tú. O puede que seas tú y no el tal. O puede ser que lo tenga, ¿no?, a medias, que tengas razón en parte, pero en esta otra parte de tu solicitud, de tu demanda judicial, no. El Estado entonces actúa jurisdiccionalmente, proclamando el mayor y verdadero derecho ante un litigio en la que supuestamente no se está reconociendo el derecho a una de las partes. El Estado entonces tiene que intervenir en las controversias a través de su función jurisdiccional. Debe satisfacer las necesidades a través de su función administrativa y debe crear instituciones a través de su función de legislación. Estas tres funciones, como lo vemos en la diapositiva, son las tres principales actividades que hace el Estado. Obviamente, el ejercicio de estas tres funciones responden a la existencia del poder estatal. La formación de reglas de derecho, la finalidad de asegurar las ejecuciones de las leyes y la funcionalidad de resolver los conflictos serán las tres principales tareas que tendrá cualquier Estado que se llame Estado moderno. Hoy en día, los Estados modernos, casi todos ellos, están divididos justamente en estas tres funciones. Sabemos que en teoría el poder no se puede dividir, pero sí el poder se puede expresar a través de ciertas funciones y se puede institucionalizar, repartiendo una forma de poder a cada uno de ellos. No todo el poder, sino una parte de él. De modo que entre sí se puedan regular y no pueda haber abuso del derecho, ni haya tampoco dictadura, ni haya tampoco explotación del Estado que nosotros hemos creado hacia nosotros mismos. Nosotros estamos contentos entonces de haber compartido con ustedes esta primera parte de esta primera unidad y de este primer tema acerca de la teoría general y la definición y elementos del Estado. Comprender que el Estado tiene como objetivo satisfacer nuestras necesidades, comprender que el Estado existe porque nosotros como población así lo hemos decidido, será los conceptos más importantes que nosotros podamos haber aprendido ahora que vienen los nuevos temas que a continuación vamos a estudiar. Le agradezco entonces por este primer tema y los invito a que me acompañen al segundo tema, donde estaremos desarrollando el derecho constitucional general.